Bueno, en primer término, habría que decir que me siento muy orgulloso de estar aquí en el corazón de esta ciudad, en pleno Zócalo, acompañado por los abogados más destacados que están en la mesa, los laboralistas, los dirigentes sindicales que están dando la lucha en favor del mundo del trabajo, teniendo presente a Néstor de Buen, que es todo un emblema en el medio laboral mexicano, sin duda el abogado más destacado, más prestigiado en nuestro medio, autor de las publicaciones más destacadas en este momento en la materia. Y un conjunto de abogados, dirigentes, y sobre todo también porque están aquí presentes los trabajadores mineros, este combativo sindicato que le ha dado un ejemplo a los trabajadores del país de resistencia, de dignidad, de firmeza frente a todo un embate que el gobierno mexicano, con todos sus recursos, ha venido implementando durante cerca de 10 años para acabar con un sindicato combativo que lo único que ha hecho es tomarse en serio el ser una organización defensora de los derechos de los trabajadores. Ese pecado de ser un sindicato combativo y auténtico ha tenido un costo brutal. Muertes, homicidios, atentados, falsificaciones de toma de nota, desconocimiento de las secciones, huelgas que han sido declaradas inexistentes y toda una estrategia que en el mundo entero, en todas las organizaciones del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ha sido un motivo de vergüenza del gobierno mexicano. En todos los foros internacionales se habla de los trabajadores mineros, en todos los foros internacionales se habla de todas las medidas que el gobierno mexicano ha tomado en contra de este valoroso sindicato mexicano. Y por ello ha obtenido su dirección y su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, ha obtenido el reconocimiento como el dirigente sindical pues más representativo en el mundo de las luchas gremiales a nivel mundial. Hoy nos convoca la reflexión sobre un tema que está en discusión en la Suprema Corte de Justicia, el derecho de huelga. Un derecho que no se puede ver aislado, sino que se tiene que ver en su contexto. En primer lugar, habría que decir que se trata de un derecho vinculado con el derecho de asociación y el derecho de contratación colectiva. No lo podríamos analizar aisladamente. No se trata, como pretenden algunos, de ver si el derecho de huelga debe durar mucho, debe durar poco, sobre si atenta o no contra las fuentes de trabajo, sobre si es necesario acotarlo para poder mejorar la competitividad y la paz social. Se trata de un derecho vinculado, íntimamente ligado con el derecho que tienen los trabajadores para organizarse libremente y para tener condiciones de trabajo dignas. Se trata de un derecho que está vinculado a la suerte del salario, que está vinculado a la calidad de vida, que está vinculado a la esencia del derecho colectivo del trabajo. Por esa razón, Mario de la Cueva señalaba con toda razón que se trata de una trilogía: derecho de asociación, derecho de contratación colectiva y derecho de huelga. Se trata de un tema que no se puede aislar del conflicto que vive el sindicato minero. La Corte hoy está discutiendo, como ustedes saben, si pueden o no los empresarios someter a la consideración de la Junta de Conciliación y Arbitraje la duración de una huelga, lo que se llama el arbitraje obligatorio. Si después de haber sido declarada existente una huelga, la duración para decidir la justificación o injustificación es un derecho de los trabajadores o si también es un derecho de los patrones o de terceros. Ese es el tema que está a discusión y el grupo Minera México y los grupos empresariales de tanto del sector minero como del país en general
han venido planteando a la Corte un problema sustentado en un dilema falso. Se dice, necesitamos un criterio para evitar que las huelgas en México se alarguen demasiado. Esto es como si en México hubiera muchas huelgas. En México no hay huelgas. En México, decía Muñoz Ledo, las únicas huelgas que se estallan son las huelgas de hambre. Y en México, las pocas huelgas, digamos, que ha habido de carácter real, son de las que ha estallado precisamente el Sindicato Minero Metalúrgico. Y está claro que una de las razones por las cuales se ha combatido este sindicato es porque ha mejorado los salarios de los mineros, es porque se ha tomado en serio la defensa de los trabajadores, es porque ha actuado con autonomía frente a otras organizaciones sindicales y porque también ha combatido el proyecto de reforma laboral lesivo que propone el PAN y el PRI. El derecho de huelga, en conclusión, tiene que verse ligado con el resto de los derechos colectivos y no se puede aislar un principio. La Corte cometería un error si a partir de una huelga que está ubicada en la guerra del gobierno contra el sindicato minero, saca conclusiones generales. Si la Corte toma la decisión de que los empresarios puedan decidir la duración de una huelga, lo que significaría, utilizando las palabras de Mario de la Cueva, es permitir que el Estado controle los salarios de los trabajadores. Eso es lo que está en el fondo. Porque si el Estado puede determinar cuánto dura una huelga, estaría decidiendo cuál es el límite de la lucha de los trabajadores y permitiendo que fuera el propio Estado el que dijera: hasta aquí llega el límite de la acción de los trabajadores frente a los empresarios. Y bien sabemos que la huelga en una sociedad capitalista, en una sociedad libre mercado, es un derecho reconocido en todo el mundo como la capacidad que tienen los trabajadores para decir cómo pueden y en qué condiciones vender su fuerza de trabajo. Se trata de un tema que no solamente está vinculado al derecho de asociación y de contratación colectiva, sino que no puede soslayar el hecho de que el juzgador, la Junta de Conciliación y Arbitraje en nuestro sistema laboral mexicano, no es un juez imparcial, es un juez totalmente controlado, es un tribunal de consigna en la medida en que está integrado por el propio patrón. Imagínense qué absurdo, el propio patrón, el líder hegemónico de la zona, generalmente el líder charros, y la representación del gobierno. Entonces, esa es la instancia que supuestamente estaría decidiendo la duración de la huelga. No puedo olvidar ese 14 de abril de 2009, cuando en el caso de la huelga de Cananea, a las 9 de la mañana se inició un juicio. Yo estaba por ahí presente, estaban los de Buen litigando el asunto, estábamos observando algunos litigantes cómo se iniciaba la audiencia a las 9 de la mañana y cómo a las 11 de la noche dijeron: se termina el juicio. En un solo día abrieron un cajón y sacaron el laudo de Cananea. Lo sacaron en 5 minutos, elaboraron un laudo, lo cual demostraba que ya estaba resuelto el caso de la huelga de Cananea. Eso nos da una idea del grado de parcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje. Se trata pues de una autoridad parcial. No tenemos árbitro confiable, no tenemos árbitro neutral, no tenemos árbitro imparcial. Y por esa razón, si la Corte tomara la equivocada decisión de avalar la petición del Grupo Minera México, lo que estaría haciendo es poniendo el derecho colectivo precisamente en manos de los patrones y de los líderes charros. ¡Qué cosa tan absurda! Hay que someter la duración de la huelga a una instancia donde está el patrón. O sea, hay que preguntarle al patrón cuánto tiempo debe durar la huelga que se le estalla al propio empresario. Un aspecto totalmente sin sentido. Concluyo, me parece fundamental que haya claridad sobre la importancia de esta decisión de la Corte. Está en juego, en efecto, el derecho de huelga, pero está en juego el derecho colectivo, está en juego el derecho de asociación, el derecho de contratación colectiva, la suerte de los salarios, las condiciones de vida de los trabajadores. Y hoy nuevamente corresponde a los trabajadores mineros
corresponde al sindicalismo democrático, a la Unión Nacional de Trabajadores, a los abogados democráticos, a las organizaciones solidarias, defender en este momento, a 2 semanas de ese 1 de mayo, este 1 de mayo en el que seguramente tendremos presentes una vez más a los mineros, dando fe de esa dignidad y de esa capacidad combativa que tienen para defenderse a sí mismos y para defender los mejores derechos de los trabajadores de este país. En este 1 de mayo estará presente la lucha de los mineros, estará presente nuestro reclamo para que la Corte respete los principios constitucionales y rechace la intentona patronal para que el derecho de huelga, así como se ha cancelado el derecho de asociación, pase a formar parte de esas garantías constitucionales que han sido totalmente destruidas y canceladas en nuestro país. ¡Vivan los trabajadores mineros! ¡Viva! ¡Viva el derecho de huelga en México! ¡Viva! Gracias.